en esta mañana. Gloria al Señor. Sabemos que hay bastantes niños que están con resfriado, que están con gripa. Algunos están iniciando, otros ya están en su etapa final, ya van a salir de esa gripa. Pero estamos para cuidarnos, amén. Estamos para cuidarnos unos a otros. Por eso, si su niño está enfermito, si su niño tiene tos, gripa, está demasiado enfermo, que pueda hacer que el virus se contagie, entonces yo les pido el favor que tengamos ahí a nuestros niños. Los demás que puedan ir, por favor, con tapabocas. No queremos que este virus se expanda para todos los niños. Entonces, por favor, cuidémonos y cuidemos a los demás. Aquí tenemos una integrante que ella está receptiva y pedimos al Señor que la llene de toda la fuerza, las vitaminas para que ningún virus la atrape. Pero también como iglesia tenemos que cuidarnos, tenemos que poner de nuestra parte. Si soy consciente que tengo tos, que tengo gripa, voy a utilizar mi tapabocas y voy a tomar mis medidas, porque saben que cuando los chiquitos pasen allí al salón van a quedar ya ahí encerraditos y es mucho más fácil el contagio. Entonces, por favor, en esa parte les pido que tengamos conciencia con nuestros niños. Bueno, esta mañana amanecimos contentos, amanecimos alegres por una victoria más que el Señor nos entrega, y es poder salir a los barrios a poder entregar estos mercados. ¿Cuánto le dan la gloria, Señor, por eso? ¿Cuánto le dan el mejor aplauso a nuestro Dios proveedor, a nuestro Dios hacedor de maravillas, a nuestro Dios poderoso? Él es quien hizo posible todo esto. Él es el protagonista de esta salida en esta tarde. Él es quien lleva la gloria, la honra, la alabanza. Usted y yo solamente somos instrumentos en sus manos. Usted y yo solamente vamos a ir donde Él nos diga. Usted solamente carga su mercadito y va a ir a la casa que se le asigne, a la casa donde el Señor ya nos ha puesto para ir. Será un tiempo maravilloso el que vamos a vivir esta tarde. Entonces, todo el equipo de trabajo estaremos haciendo esta maravillosa obra. Y gracias al Señor por el sustento. Siempre que el Señor pone algo en nuestro corazón o un deseo, lo ponemos delante de Él y le pedimos su dirección. Y siempre vemos que se va acercando el tiempo y decimos, Señor, no vemos nada. ¿Saben? Por eso les decía esta mañana que aunque nuestros ojos físicos no vean esa respuesta, Dios está obrando. Y nuestros ojos físicos no veían dinero por ningún lado. Yo ya quería empezar a contar. No veíamos dinero, no veíamos movimiento por ningún lado. Miércoles, jueves, cuando el viernes el Señor nos da la victoria para poder ir a comprar. Gloria a Dios por quienes acompañaron al pastor, porque no estuvo solito. Aún en llamada es importante. Pastor, ¿cómo le ha ido? Pastor, ¿sí le alcanzó? Pastor, ¿qué más compró? Gracias quienes estuvieron ahí pendientes, quienes apoyaron. El Señor bendiga su economía. Aquellos que por las redes sociales nos escuchan, que también nos aportaron, para ustedes también muchísimas gracias. Miles de bendiciones y que cada aporte que usted dio, el Señor lo multiplique al 100 por 1. Hoy será una tarde de victoria, mis hermanos, y sabremos que cada uno de estos mercados llegará al lugar donde Dios quiere que llegue. Por eso hoy prepárese. Hoy en la tarde saldremos y nos encontraremos en la casa de mi hermana Esterly. Ya al finalizar el servicio nos quedamos un momento para dar las últimas indicaciones, para saber la hora de salida y todo lo que vamos a realizar el día de hoy. Pero mis hermanos, seguimos confiando en el Señor, confiando en su provisión y confiando en que Él siempre nos respalda. Gloria a Dios. Vamos a pasar a nuestros niños, por favor, allí al salón. Yo le pido a las profesoras en esta mañana que levanten una oración por los niños, por todos. Antes de iniciar su clase, que las maestras por favor estén orando por los niños.
creo que vamos a estar acá abajo porque vemos poquitos niños, entonces creo que vamos a estar acá abajo en el salón de atrás. Gloria a nuestro buen Dios. Gloria a Dios. Buenos días. Dios les bendiga. ¿Ya saludó al que está ahí a su lado? Mire atrás. Bendígalo. Bendiga su vida, bendiga su familia. Es una facultad, un privilegio que Dios nos ha dado, ¿no? Poder ser de bendición para otros. Hoy vamos a hablar un poco vamos a seguir hablando de autoridad, de sujeción. Y hoy vamos a hablar del buen uso de la autoridad. ¿Cuántos creen que la autoridad que se nos delega debemos darle un buen uso? El uso correcto. Pero hay momentos que específicamente tenemos que utilizar la autoridad que Dios nos ha dado. Y sucede que de pronto tenemos que utilizarla de la manera en que la persona no quiere. La persona de pronto anhela escuchar algo beneficioso, pero Dios le quiere hablar de una manera que no es como muy agradable. Y el texto que vamos a utilizar hoy en Génesis 40, para que vaya mirando la palabra, Génesis capítulo 40, usted se va a dar cuenta que allí aparecen muchos personajes, pero todos estos personajes que aparecen ahí tienen un grado de autoridad. Todos tienen autoridad, pero ¿qué pasa? Aunque yo tengo autoridad, yo debo entender que debo someterme a las autoridades. No puedo pretender que porque yo tengo autoridad, que porque soy quien soy, entonces de pronto pueda aparecer otra persona con autoridad y yo pueda sentir que tiene menos autoridad, entonces yo puedo faltarle al respeto a esa persona o no someterme a la autoridad que Dios le ha delegado a él. Hay situaciones. Vamos a leer la palabra. Génesis capítulo 40. ¿Están todos allí? Dice: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero, ¿qué hicieron? Delinquieron. Ya vamos a tener en cuenta que hay un delito. Hay un delito, ¿sí? ¿Y a quiénes son los culpables? El copero y el panadero, ¿de quién? Del rey. Aparece un delito y ya vemos que hay un rey, alguien con autoridad. Dice que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba como preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche,
cada uno con su propio significado. Vamos a dejar hasta ahí y ahorita continuamos. Entonces, un delito y dos culpables, el copero y el panadero. Pero estos dos hombres estaban sujetos bajo autoridad ¿de quién? Del rey. Pero miren lo que dice el versículo 12: y se enojó Faraón contra sus dos oficiales. O sea que ellos también tenían autoridad, porque dice contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. O sea que hasta ahí todos tienen autoridad. Todos tienen autoridad delegada. Ahora, vemos en medio de delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Miren, hermanos, aquí uno puede analizar así a simple vista. La pregunta es, ¿qué hicieron? ¿Será que el panadero le echó más sal al pan? ¿Será que el copero dejó sin azúcar el jugo? O sea, ¿qué le pudieron hacer para que la Biblia muestre que fue un delito? Y tenían dos hombres con autoridad. Pero escúchenme bien, el hecho de que tuvieran autoridad no quería decir que no se pudiera ejercer la autoridad debida sobre ellos. Porque hoy en nuestro país lo vemos, ¿no? Usted ve que alguien con autoridad se pasa un semáforo o lo para el tránsito y van tomados y piensan que como tienen autoridad, entonces ¿usted no sabe quién soy yo? No, las reglas son para todos. Es más, si yo sé quién es usted, un senador, un ministro, entonces ¿qué debería estar haciendo? Dando ejemplo, ¿cierto? Dando ejemplo de la autoridad que se le ha delegado. Otra cosa que sucede aquí en el versículo 2, y es lo que le sucede a Faraón por el delito del copero y del panadero. Y es que, ¿qué pasó en el corazón de Faraón? Se enojó contra estos dos oficiales. ¿Cuántos? Levante la mano el que cree que tiene derecho a enojarse cuando le hagan algo. Usted tiene derecho a molestarse, a enojarse por algo que no le agrada. Ahora, es su decisión si se enoja o no. ¿Sí? Ahora, usted debe conocerse cuál es su actitud al enojarse. ¿Sí? Si le resulta beneficioso a usted o no. O de pronto le puede resultar beneficioso a los que la ofendieron. ¿Cómo le resultó al copero y al panadero? Perjudicial, ¿cierto? Se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Entonces, hermanos, hoy en día pasa, sucede, que a veces el enojo también está mal interpretado. Pero es que ¿por qué se pone bravo? Es que usted está exagerando. Mire, hermano, si usted llega tarde a su trabajo, ¿usted cree que su jefe tiene derecho a enojarse y a reaccionar? No, pero hay gente que piensa que no es así. Hay gente que no, o sea, no le veo la razón de ser. No entiendo por qué se enoja si ya llegué. No, gracias. Discúlpeme mi enojo, mi insatisfacción. Nosotros, hermanos, debemos entender y poder conocer a las personas que están bajo autoridad nuestra. Hay que enseñarles esto, que usted está en una postura de que si a usted no le cumplen, usted tiene el derecho de enojarse y reaccionar. Pero escúcheme bien, reaccionar correctamente bajo las normas bíblicas. Pero usted debe entender que si usted se equivoca, que si usted llega tarde, que si usted falla, la otra persona, ¿qué va a hacer?
también va a enojarse y va a tener una reacción. Eso nosotros debemos entenderlo. Pero mire, hermanos, hoy mire, la gente que le gusta enojarse con los demás, no le gusta que los demás se enojen con él. El que es bueno para cobrar es malo. Al que le gusta insultar, no le gusta que lo insulten. Respéteme. Pero usted empezó. O sea, siente que, hermanos, no. Nosotros debemos entender y conocer muchos principios. Porque entonces, si yo siento que mi jefe no se puede o no debe o no tiene que enojarse, ¿qué pasa cuando se enoja conmigo? Entonces viene mi reacción. Y usted es un tal por cual, y usted no sé qué, y usted es un abusivo, y empiezan a surgir peor los problemas. Porque no entendemos, hermanos, el hecho de estar bajo autoridad. Y que si yo estoy equivocado, si yo estoy fallando, lo mínimo que tengo que esperar de mi autoridad es que reaccione conforme a mis equivocaciones. Que Él, mire, usted y yo debemos entender que Él debe corregir mis malas acciones. ¿Y qué es lo lógico? Que no nos va a gustar. No nos va a gustar. Hay gente que es que a mí no me parece que me haya puesto un memorando. ¿Qué hizo? No, es que toda esta semana llegué a las 10. ¿Y a qué horas tenía que llegar? A las 7. La sacó barata, ¿cierto? Hermanos, hemos aprendido, a donde usted y yo vayamos, hay reglas. En un banco, en un centro comercial, en un restaurante, en la casa del Señor, en un colegio, en una universidad, en todo lugar hay reglas. Y aunque a veces miramos a las personas que ejercen un tipo de autoridad, las miramos abajo. Cuando usted llega a un lugar donde hay un vigilante, ¿usted cómo ve al vigilante? ¿Sí lo ve como la autoridad que es? ¿O usted? Sí, los vigilantes son canzones en algunos casos. Si usted va a un hospital y hay un vigilante, ¿el vigilante qué se cree? Médico, ¿cierto? Él se cree médico porque dice, no, váyase al laboratorio, vaya no sé qué. No, eso no lo atienden aquí. Y él dice, pues que usted no es el médico, déjeme entrar a hablar con alguien que sepa. Pero escúcheme bien, esa autoridad hay que respetarla. Hay que respetarla. Así se equivoque, así tenga fallas, pero no, mire, tenemos que cambiar en nuestra mente ese hecho de que muchas personas con autoridad nosotros la vemos porque son servidores. Y ya les voy a explicar un concepto de servir que está aquí en la palabra. Entonces, versículo 3, y los puso en prisión. ¿Quién los puso en prisión? Faraón. ¿Por qué? Porque él tenía la autoridad de hacerlo, no porque era faraón. Porque es que muchas veces la persona quiere ejercer autoridad porque soy lo que soy, no porque la otra persona merezca que yo ejerce. Ahora, Faraón, ¿por qué los estaba metiendo a la cárcel? ¿Porque él era faraón o por lo que ellos hicieron? ¿Sí ven cómo es la diferencia? Aquí no es, usted no sabe quién soy yo, sino usted sí sabe lo que hizo. ¿Sabe lo que cometió? ¿Lo grave que cometió? Y aquí es donde nosotros tenemos que, delante de Dios, reconocer. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Aparece el de menos autoridad. José, ¿cuántos conocen la vida de José? Sus hermanos no lo querían, lo vendieron a los ismaelitas también lo vendieron. Ese pobre parecía una pelota de ping pong. Pero todo esto era bajo el propósito de Dios. ¿Cuántos saben que todo esto malo? Yo no veo a José reprendiendo al diablo.
Si usted mira el capítulo 39, versículo 20, dice: y tomó su amo a José y lo puso ¿en dónde? En la cárcel. ¿Están ahí? Génesis 39, 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. ¿Pero qué? Jehová estaba con José. Mira, hermanos, donde Dios te coloque, donde Dios te ponga, si tú entiendes quién es Dios y te sometes a tus autoridades, Dios va a estar allí para bendecirte. Dios va a estar allí para cuidarte. Y lo extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Imagine que lo meten preso y el jefe de la cárcel dice: este me puede servir, este puede ser útil. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos. Entonces, ¿cómo llegó José allí? ¿Con qué tipo de autoridad? Cero. Y la gracia de Dios, el poder de Dios y el amor de Dios ya automáticamente le dan autoridad y el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Mire, hermanos, nos muestra aquí algo importante. ¿Con quién está Dios? ¿A quién respalda Dios? Al que entiende y se somete a las autoridades. Primeramente, la autoridad de Dios. Someternos totalmente. Y vamos a hallar gracia delante de Dios, y donde quiera que usted esté, Dios le va a bendecir. Pero a veces, hermano, no nos queremos someter a nadie. Alguien nos da una orden: por favor colóquense de pie y córrasen hacia un lado en alguna reunión o en algo, y ahí está el que no se quiere parar. Y después pregunta: ¿y por qué me va mal? Y ese que no se somete, pues ¿quién lo quiere? Ni la mamá. Porque se supone bíblicamente que si no obedece a ninguna autoridad, tampoco se sujeta a sus padres. ¿Cuál es la primera autoridad? Nuestros padres. Y a ellos debemos someternos en todo momento y en todo tiempo. Volvamos, capítulo 40, versículo 4. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Aquí como que puede crear un cortocircuito. ¿Quién era el que mandaba en la cárcel? José. Él era el encargado allí. Pero ¿qué hacía José con los dos delincuentes, el panadero y el copero? José era el que les servía. ¿No debería ser al contrario? Que de pronto José estuviera sentado y le dijera: vea, tráigame el vaso de agua. José se encargaba de la alimentación de los presos. José se encargaba que los presos estuvieran pues bien en medio de sus delitos. José era el que les servía. Ahora, bíblicamente, ¿qué es mejor? ¿Servir o que nos sirvan? Bíblicamente. Pero para el mundo, ser servido. Marcos 10:45 dice: ¿a qué vino Jesús? A servir. ¿Y a qué más? Y a dar su vida en rescate por muchos. A eso vino Jesús. Y Jesús, como servidor, es el más grande. Pero a los que sirven terrenalmente hoy, hablando del servicio, porque también depende, ¿no? Para muchos depende en qué tipo de servicio se realice.
es menospreciado y no es valorado. Y nosotros debemos entender esto. Mire Lucas 22, 25. Lucas capítulo 22, versículo 25. Desde el 24. ¿Qué título tiene usted ahí? Dice: la grandeza en el servicio. Y aquí es donde usted quiere ser grande. ¿Usted quiere ser tenido en cuenta? Yo lo invito a que le sirva a Dios. No, es que el que está sentado y le traen todo, digo yo que ese es bueno para nada. Para mí, yo lo he entendido en la Biblia. ¿Quién es el grande? El que sirve, el que hace, el que lleva, el que trae. Y eso Dios lo admira, Dios lo tiene en cuenta. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería ¿qué? El mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Mire, aquí yo decía: ¿será, Señor, que esto lo traemos a nuestra realidad? Que dice que sea el mayor entre vosotros como el más joven. ¿Quién hace los mandados en la casa? El más joven. En mi casa lo hace el más joven. Y cuando yo estaba con mi mamá y todo, yo era el más joven y yo era el que servía. Yo era el que llevaba, el que traía, el de los mandados. ¿Han leído en Timoteo los requisitos de los diáconos? ¿Usted sabe qué significa diácono? El que hace los mandados. Ese es el significado real. Entonces cuando hay el obispo, el diácono, y se cree así que por favor póngame en el tapete rojo. No, usted es el que me hace los mandados. Eso muchos no lo enseñan, porque entienden que si yo les enseño que yo, ¿qué soy para ustedes? Un servidor. Yo sirvo a Dios y les sirvo a ustedes. Ahora, ¿quién es más grande? Ahora, no porque yo me quiera creer la gran cosa, es por el solo hecho de servir. Y eso debemos entenderlo. Dice el versículo 27: porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Quién es mayor para usted? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, dice Jesús. Mire, usted puede tener todo el dinero del mundo y entrar al restaurante más caro y sentarse a la mesa, pero si no tiene quien le sirva, descanse en paz. Pero el que sirve tiene la facultad de decir: yo voy, preparo, hago lo mío. Hoy en día utilizan el dinero es para eso, ¿no? Para tener quien me sirva. Pero está catalogado que el que sirve es menor. Ese no tiene valor. Ese está allá, ese es algo porque yo le pago. ¿Y qué tal si un día nos encontramos una persona de esas y le decimos: pues usted no vale nada, podrá tener plata, pero usted sí? Mire, cuando yo era vigilante me acuerdo que una señora me llamó porque en su apartamento sentía olor a gas y olía a gas. Entonces que ella llamó a alguien porque es que siento un olor. No, eso ahí mismo, casi que llama a la defensa civil por el olor a gas. No sabía que tocaba cerrar la llave. No sabía. Y no la llave del registro, la llave de la estufa. No sabía utilizar una estufa. Pero era de esas señoras así de...
estudiada, con dinero, etcétera, etcétera. Pero no, ¿qué pasaba? Pues ella tenía quien le servía, quien cocinara, quien de todo. No sé cómo esa llave resultó abierta, la perilla. Pero yo entré y me acuerdo que yo le expliqué. Le dije, mire, esta rayita debe permanecer aquí con esta otra. Yo salí sintiéndome grande. Yo decía, no estudié lo mismo que ella, pero sé cositas. Cosas en la vida que es necesario saber hasta para nuestro propio cuidado. Y lo sabía la persona que le servía a ella, pero ella con todo su dinero y todo su conocimiento no lo sabía. ¿Quién es más grande en el reino de los cielos? Entonces nosotros debemos entender que nosotros que servimos, a veces, hermano, miramos al que lleva la bandeja con la gaseosa, con los jugos, como que, bueno, vaya y hágalo. No lo entendemos. Entonces, no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, dice el Señor. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esto ya es en el tiempo postrero. Aquí servimos y después nos van a servir a nosotros. Entonces, José era el encargado de ellos y él, ¿qué hacía? Les servía. Pero eso en este contexto ellos lo entendían. Como que este está preso, pero este tiene privilegios. Este que nos atiende. Ahora, ¿cómo debemos nosotros mirar a esas personas que sirven? Con respeto, hermanos, con amor. No son menos. ¿Qué haríamos? ¿Qué haría una persona con mucho dinero si no pudiera buscar una empleada doméstica o alguien que le cocinara y le hiciera el aseo? No, ahí es donde uno debe darle la importancia a esa persona. No solamente la importancia porque a veces dicen, no, pues para eso le estoy pagando. Sí, pero ese es su deber. Y debemos mirar y valorar. Versículo 5. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño. Mire, algo interesante. ¿Cuál era la condición de José? Estaba preso. ¿Cuál era la condición del copero? Estaba preso. El panadero estaba preso. Pero ¿quién tenía autoridad sobre esos dos? José. El copero y el panadero ¿tenían autoridad? Eran jefes de coperos y los tres tenían autoridad. Eran personas. Mire, esto es lo que, al punto de lo que yo quiero que entiendan. Hermanos, delante de los ojos de Dios, nadie es más que nadie. Y hoy en el hombre y la mujer se está gestando eso. La mujer piensa que el hombre es más. Y como piensa que el hombre es más, ¿qué está haciendo la mujer? Querer parecerse al hombre. Se quieren parecer, pero se quieren parecer al hombre, pedir unos derechos que dicen que tenemos nosotros y ustedes no. No sé cuáles serán esos derechos que yo tengo que la mujer no tiene. No los conozco. Al contrario, creo que ustedes como mujeres tienen grandes privilegios. Entonces, pregunta, aunque el hombre es el sacerdote del hogar y es el que ejerce algún tipo de autoridad, ¿la mujer es menos? No. Ahora, ¿el hombre es más? No, simplemente cumplen diferentes funciones, diferentes roles.
Hay momentos en que aunque el hombre sea el sacerdote y tenga la autoridad, a nosotros nos toca, sí, mi amor, tú tienes razón. Hay momentos. Entonces, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana, o sea, esa noche, ¿qué pasó con ellos? Soñaron. Ya vamos a mirar qué soñaron estos benditos delincuentes. Hasta el momento todavía tenemos un delito impune. Bíblicamente no sabemos qué hicieron. Tenemos ahí dos culpables. Vino a ellos José por la mañana. Mire el servicio que él les prestaba. A mirar a ver cómo estaban. Dice, y los miró, y he aquí estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón. Mire, hermanos, José estaba sobre ellos en autoridad y en la cárcel, pero él nunca los despreció por haber sido los delincuentes que eran hasta el momento, ¿sí? Y mire cómo los trata. Y les preguntó a quiénes, oficiales de Faraón, que estaban con él en prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Servicio. Si Dios ha puesto algo en usted, dones, talentos, usted debe utilizarlos. Usted debe servir con esos dones y esos talentos. Es para beneficio de la iglesia. Mire, esta semana aprendíamos algo bien interesante sobre la consejería. La consejería es un servicio que se presta. Pero ¿qué pasa? A veces alguien que no es cristiano quiere venir a pedirnos un consejo. Pero ¿saben qué queremos hacer nosotros? Convertirlos al Señor. Claro, debe ser un objetivo. Pero ¿qué pasa si lo que viene es a decirme, mire, no sé si este trabajo o este trabajo? ¿Debemos aconsejarlo y guiarlo a que tome la mejor decisión, así no se convierta al evangelio? Claro. Mire, yo pienso que ese trabajo le conviene más porque va a tener tiempo para su familia, porque va a poder ir el domingo al parque, va a poder descansar. Y la persona va a decir, pastor, pero es que aquí me gano 1 millón más. Sí, pero no tiene tiempo para descansar. Va a descuidar su familia. O sea, yo le voy a dar el consejo pertinente, ya que él tome su decisión. Pero claro que le voy a hablar de Dios. Voy a orar por él. Pero muchas veces nosotros no queremos que él tome una decisión por ese empleo, sino que se convierta. Así no coma. No, hermano, usted déle el consejo. A eso vino. Aconséjelo. Claro, guíelo a que busque la presencia de Dios. Entonces, aquí vemos a un José con talentos. Aquí vemos a un José con dones, que él los estaba colocando al servicio de dos personas con autoridad, de dos personas que tenían una necesidad. De pronto José pudo haberles dicho, no, pues este sí no es mi problema. ¿Quién los mandó? Arréglenselas como puedan. No, hermanos, qué bueno es cuando el cristiano siempre tiene una palabra para bendecir a alguien, sin importar quién sea. Tener una palabra de bendición. Ahora viene lo difícil, que la misma palabra con la que yo puedo bendecir a la hermana Yoleida no es la misma palabra de bendición que Dios quiere que yo le dé a Charit. ¿Cuántos saben eso?
Pero si usted escucha que yo estoy diciéndole, hermana Yoleida, Dios me dice que va a abrir las ventanas de los cielos. Ve una finca donde usted está entrando con su familia y allí veo 100 cabezas de ganado. Hermana, ¿usted qué dice? ¿Amén o no amén? Amén, aleluya, y salta. Y la veo en un Bugatti, en un convertible. ¡Ay! Ahí mismo le hacen fila para que yo ore también por los demás. Pero si yo le digo, hermana, es que en 3 días usted se va a morir. La hermana me dice, Jehová reprenda al diablo. Y también me dice a mí, este hijo del diablo incircunciso, filisteo. Pero ¿y qué hago si eso es lo que Dios me está mandando a decirle? Vamos a verlo en la palabra. Sí, porque es que suena chistoso, pero también lo ven grave, ¿cierto? ¿Qué pensaría usted que yo le suelte una palabra de esas? Usted se va, porque muchos lo han hecho. Usted se va, pastor, porque usted nos hace sentir pecadores. Creo que lo estoy haciendo bien. ¿Cómo quiere que los haga sentir? Usted tiene que sentirse como pecador, pero escúcheme bien, un pecador redimido, lavado por la sangre de Cristo. Y si Dios le habla a su corazón que usted está haciendo algo mal, ¿qué tiene que hacer? Ay, pastor, me hizo sentir mal, me hirió los sentimientos, me dio depresión. Y si se arrepiente y deja de hacer lo que hace, ¿no sería mejor? Hermano, la solución, cuando Dios nos habla, es para que solucionemos. Ayer hablábamos en donde Celi, a veces uno advierte y le dice, no te conviene, no hagas esto, no te metas por ahí, mira que te vas a meter en un problema. Muchachas, ese muchacho no te conviene. Ay, es que me dice que me quiere, me gasta helado, ayer me llevó un boli decoroso, él es lindo conmigo, pero no te conviene. Mira que lo he visto haciendo esto y esto y esto. Miren, lo que les hablo es una realidad. Ay, pastor, usted no me quiere ver feliz. Pastor, usted quiere interponerse porque le dicen a uno mentiras. Yo ya oré. Ay. Y a los 3 meses vienen, pastor, ayúdeme. ¿Qué pasó? Estoy embarazada. ¿Qué hago yo? ¿O qué hace quién? No se puede, ya, o sea, ya está hecho. Pero ahí viene esa frase, mujeres, que ustedes se saben de memoria. Se lo dije. Ya no hay nada que hacer, hermanos. Y ahí en adelante nos toca asumir las consecuencias de nuestros actos, porque Dios ya venía hablando. Y lo que sucede ahí es que tú o la persona rechazó la autoridad del que te estaba aconsejando. Una autoridad delegada por Dios. Miremos la palabra. Bueno, dice, no son de Dios las interpretaciones. ¿Y qué dice José? Con toda autoridad, contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos, mire, el jefe de los coperos fue el que primero abrió su corazón. Yo no sé cuál sería la condición, pero dice en el versículo 6, vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí estaban tristes, preocupados por este sueño. ¿Cuántos se han levantado tristes por un sueño? Que usted se acuerda que soñó algo y usted se levanta preocupado. Usted quisiera saber su significado. Y usted, no, es que me soñé. Y ahora, yo no sé, ¿cuántos se sueñan cosas buenas? Así nadando entre billetes de $100, o con mucha carne, que usted abra la nevera y no escasea. ¿Cuántos sueñan así? Yo no.
Yo me sueño en problemas a toda hora. El otro día me soñé que un par de hermanos aquí me estaban dando una garrotiza. Como a los 8 días me la dieron. No sé, pero bueno, uno está en un estado de inconsciencia mientras está dormido, ¿cierto? Usted no puede controlar su sueño. Ahora, ¿qué se soñó este hombre? Entonces, ¿por qué estaba triste, no? El jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, entonces, ¿qué se soñó? Había una vid, una planta de uvas, y había en ella 3 sarmientos. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Con qué se comen los sarmientos? ¿Para qué sirven los sarmientos? ¿De dónde salieron los sarmientos? Eso suena como apellido, ¿no? Entonces, un sarmiento es un tallo que le sale a la vid después de ya mucho tiempo que madura. O sea, ya madura y se convierte en un palo que eso, ¿saben para qué sirve? Para hacer leña. Ya eso no sirve para nada. O sea, en ese momento, ¿cuál era la condición del copero? No servía para nada. Pero dice que de ahí brotó y que ese era el sueño. Yo vi que brotaban de allí, de ese palo, de ese sarmiento, que ya es así, se pone grueso y ya no sale fruto de ahí en la vid. De ahí empezó a brotar. Entonces va y José le interpreta el sueño. ¿En dónde me quedé? Y que la copa de, 12. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Ay, ¿cuántos dan gloria a Dios por? Ay, ¿cómo creen que se puso el copero? Aleluya. Yo creo que descansó. ¿Y cómo estaba el panadero? Qué bendición. Estaba escuchando, ¿no? Y yo creo que el panadero decía, ahí voy yo con mi sueño. Pero en base a que este sueño era un buen sueño y tenía un buen significado. 14. Acuérdate pues de mí, le dice José al copero, cuando tengas ese bien. No te olvides, hermanos, no se olviden de bendecir a quien los bendijo. Cuando Dios te bendiga, hay que mire, al menos llamen. Aquí José no le estaba diciendo tráigame plata. No, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y que hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos, aquí el copero salió bien librado. Ya a tal punto que José aparta una bendición para él y le dice, o sea, por favor, te ruego que cuando esto que soñaste te suceda, te acuerdes de mí. Ten misericordia de mí, por favor. Como que José le decía, mire, aparte te estoy interpretando el sueño y yo estos días les he servido. Les he servido. Entonces, viendo el jefe de los panaderos, ay caramba, que había interpretado para bien. El sueño que interpretó al copero fue para
para bien. Entonces ese era el ejemplo que poníamos de la hermana Yoleida. Si yo le suelto una palabra, ustedes me hacen la fila. Una palabra de prosperidad, de trabajo, de bendición, como esos profetas de hoy en día. Ahora no digo que no pueda uno dar una palabra de bendición, pero mira, hay algo bien interesante, y es que cuando alguien te profetice algo, tú tienes que analizar cómo estás viviendo. Porque si yo soy el peor y alguien viene a decirme que Dios me quiere prosperar y me va a llevar y todo eso, y no me profetizó de mi pecado, del cambio que yo debo tener, que tengo que arrepentirme, mire, porque eso eran los que los profetas de Dios, valga la redundancia, profetizaban al pueblo: arrepentimiento. Yo no veo en la Biblia que un profeta le diga a alguno que Dios les va a prosperar. Lo primero que les dice es: arrepiéntase. ¿Y cuál fue la profecía del Señor Jesús? Arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, como el panadero dijo: no, esto se puso bueno, yo triste. Y mire la interpretación del copero. Aquí voy por mi interpretación, aquí voy por mi profecía, y metió la cabeza. Yo creo que le cogió la mano a José y se la puso. Le dijo: hágale a ver, bendígame así como bendijo al copero. Ay, caramba, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería. ¿Para quién? Para Faraón. Y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. ¿Cuál sueño se ve mejor? Canastillos blancos. ¿Y qué había en la cabeza del panadero? Toda clase de manjares. No, yo creo que este panadero se gozaba. Dígame más, dígame más. Entonces, versículo 18, respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti. Ay, ¿y las bendiciones? ¿Se acuerdan que había en remojo un delito? Lo pillaron, hallaron al culpable. Entonces, ¿cómo, si el panadero era el culpable, cómo José podría darle una profecía o interpretarle un sueño conforme a sus acciones, que era lo correcto, y de pronto José irá a engañarlo? Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará, miren, no, se lo puso sin anestesia, sin misericordia. Quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus siervos, sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos. Mire, esta frase de alzar la cabeza era de resaltar o exaltar a los que le servían. O sea, el Faraón, aunque era Faraón, él entendía que todo lo que funcionaba a su alrededor era por causa de ¿quién? De los que le servían a él. José estaba sobre ellos, pero no olvidaba que Dios estaba sobre él y que él debía respeto, no solamente al copero y al panadero, porque mire cómo José se encontró en medio de ay, y si le digo la verdad, pero y si le digo que también Dios lo quiere bendecir a él y en 3 días pues lo van a matar.
Entonces va el panadero y le dice a Faraón: no, pero si José me dijo. Entonces ya empieza él a utilizar de una manera incorrecta su autoridad para interpretar sueños. Ahora, qué difícil es esto, hermanos. De parte de un pastor, de un líder, esto es muy difícil. Qué fácil es decir: Dios te bendiga, Dios tiene un gran propósito contigo, Cristo te ama, te va a prosperar. Qué fácil y qué deleite. Por eso es que hoy todo este tipo de profecías revientan en todo lugar, porque eso es lo que las personas quieren escuchar. Las personas no quieren que les hablen de su pecado, no quieren que les toquen la maldad, no quieren que les hablen de los resultados de su pecado. ¿Por qué creen que el copero, su final fue que le quitaran la cabeza? Había un delito todavía por descubrir. ¿Y por qué al copero lo restituyeron? Porque se dieron cuenta que él no tuvo nada que ver. Entonces, hermanos, nuestro pecado no confesado, o del cual no nos hemos arrepentido, escúcheme bien, la paga del pecado es muerte. Es que yo me arrepentí, ya le pedí perdón, pero si lo sigues cometiendo, el resultado es que no te has arrepentido. No, pastor, pero no nos hable de eso, háblenos del sueño del copero, ese está más bonito. No nos hable de muerte ni de consecuencias, pastor. Bendíganos. Bueno, los estoy bendiciendo, guiando a un arrepentimiento. Hermano, el tema del panadero, yo lo leía una y otra vez. La pastora me decía: ¿en qué piensas? Yo, pobre panadero. Hermanos, ¿estaba bajo autoridad? Claro que sí, era el jefe de los panaderos. Pero aunque estaba bajo autoridad, él sabía que él también tenía normas y reglas que cumplir. Ahora, ¿por qué en este tiempo las cosas se manejaban de esa manera? Para que los demás vieran cuál era la consecuencia de fallar, cuál era la consecuencia de equivocarse. Hoy en día, pues, ¿no? Alguien comete un delito y el delincuente tiene derecho a un abogado, ¿no? Y resulta que usted ve en las noticias: no, 2 delincuentes iban a atracar a un ciudadano. El ciudadano se defendió, cogió una piedra y le abrió la cabeza a uno de los ladrones. El pobrecito delincuente está en el hospital y demandó al que iban a atracar por lesiones personales. Y que cuando salga del hospital, que va a ir a interponer no sé qué, y el ciudadano que iban a robar, ¿dónde está? Está preso. ¿Es o no es así nuestra? Entonces, usted le toca que si lo van a robar, no, espere, ni se esfuerce, tome. ¿Para qué nos vamos a entrar en problemas legales aquí? Si el que va a llevar del bulto es la víctima. Debemos tener cuidado. Estaba bajo autoridad, pero aunque estaba bajo autoridad, también la tenía. Y habían reglas y normas, sin importar aquí si usted es rey, pastor, profeta, evangelista, maestro, ministro de alabanza, no importa, hay reglas para ti y para mí. Es más, también las reglas son para el no cristiano. Porque hay personas que dicen: no, es que eso, piensan que si no creen en lo que aquí está escrito, no les va a venir ningún juicio. Un día estarán allí sentaditos. Amén. Versículo 20: al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza
del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos. Entonces llevó al copero y le dijo: mire, él estaba en la cárcel, pero nos dimos cuenta que era inocente, pedimos disculpas y regresamos su empleo o su liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Ahora, un punto aquí claro, que un día sucedió esto. ¿Alguien soñó o a alguien se le dio una palabra? Ejemplo, vino un hombre y me dijo: pastor, yo necesito que usted me dé un consejo, yo necesito que usted me guíe y me oriente. Yo, claro, cuénteme. Ay, yo soy casado, pero es que mi secretaria está como quiere. ¿Y cómo quiere su secretaria estar? No, que muy linda, que esto. Y me echa ojitos, pastor. Y pues yo también le echo ojitos. Y pues con mi esposa las cosas no están como bien. Entonces, pastor, ¿usted qué me aconseja? Le dije yo. Yo le aconsejo que no le preste atención a su secretaria. Si usted le presta atención, su hogar se va a destruir, su hogar se va a acabar. Si su esposa lo pilla, lo va a dejar, y usted va a quedar con una mala reputación delante de su esposa, delante de sus hijos y delante de la familia y de mucha gente. Ahora, pregunta, ¿lo que le estoy diciendo yo es verdad o mentira? ¿Necesito ser Isaías para profetizar eso? No, es algo muy real, ¿cierto? Algo literal. Él no me hizo caso. Fue y se metió con la secretaria. Su esposa se dio cuenta, sus hijos se dieron cuenta, su esposa lo abandonó, sus hijos no querían saber de él. ¿Y saben a quién culpó de eso? A mí. Que porque yo se lo dije. Es que el pastor lo declaró. Si usted no lo hubiera dicho, no hubiera pasado. Ándale. Qué poder. Cállate, Albeiro. Yo le dije: no venga a lavarse las manos conmigo. Pregúntele a cualquiera y asuma su responsabilidad, le dije yo. Asúmala. Que usted es el culpable. Yo simplemente se lo estaba advirtiendo. No, es que usted lo dijo y usted. Y a veces vienen a culpar a las personas que les hablan de las consecuencias de sus pecados. Entonces, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Entonces podría José decirle: usted fue el que se lo soñó, yo lo interpreté, yo le dije simplemente en qué tenía que ver. Ahora, se supone que, no sé, el panadero, ¿qué hizo? Le echó mucha sal, mucha azúcar, envenenó el pan para darle a Faraón. O sea, ¿cuál fue su delito? Que la consecuencia de ser ahorcado era por su pecado. Ahora miren el 23. Aquí, pobre José, ¿no? Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que ¿qué le había suplicado José al copero? ¿Ah? Te ruego que me... Y el copero salió bien librado y bueno, por allá más adelante se acordó. Por allá más, si usted sigue leyendo ahí el capítulo 41, por allá en algún momento él se acordó. Pero mire, hermanos, ¿cómo surge la autoridad? Todos, José, el copero, el panadero, Faraón, el capitán de la cárcel, ¿alguno no tenía autoridad? Todos eran personas llenas de autoridad. Ahora todos
lógicamente dependían de Dios. Pero aunque tú tengas autoridad, mi hermano, mi hermana, debes someterte a las reglas. No pretendas que como tienes autoridad las vas a incumplir o vas a pasar por encima de ellas. Mire, ahorita que estuvimos en la convención, bueno, aunque me enojé, yo me enojé. Necesitábamos una manillita para entrar a la convención. Y resulta que el día que nosotros íbamos llegando, un pastor me reclamó las manillas, la de la pastora y la mía. Y el pastor me llamó y yo, bueno, pastor, guárdemelas y mañana temprano nos vemos y me las entrega. Al otro día llegamos muy madrugados. Pastor, ya estoy aquí. Me dice, ay, Albeiro, me demoro. Pasó esto y esto y esto y esto. Yo, bueno, pastor, tranquilo, yo estoy pendiente. Pero no pensé que ese me demoro eran las 10 de la mañana. Entonces, claro, yo voy y me acerco a los de la puerta y les digo, mire, es que me pasó esto. Usted no me da permiso de entrar y cuando yo me entreguen las manillas, yo vengo y me presento. Estaba lloviendo y hacía un frío. La pastora ya estaba morada y las rodillas le sonaban. Papi, ¿qué hacemos? Y no sé qué. Ni un tinto por acá, nada. Yo fui y me acerqué a las personas que me conocían. Fui a un apóstol, le dije, apóstol, mire, me pasa esto. No puedo hacer nada. ¿Quiénes eran la autoridad en ese momento? Los de la puerta. Ahora, ninguno de la puerta ni era pastor, ni era profeta, ni evangelista, ni maestro, ni escudero, ni nada. Eran ujieres de una congregación. Yo hubiera podido ir a decirles, ¿usted no sabe quién soy yo? No, yo iba y hablaba. Y yo le decía, hermano, ¿y no me puede colaborar? Mire que no, es que la orden es esa. Yo no, listo, gracias. Yo no hallaba qué hacer, pero yo entendía que yo debía respetarlos a ellos. Y mi esposa me decía, pero ¿por qué no le dices que eres el pastor de Santa Marta? Que vienes de un viaje largo, quizás ellos tengan misericordia de ti. Yo, ay no, yo no quiero ponerme a montarles ahí de que yo soy. No. Ay, bueno, y por ahí cuando, imagínense, llegó el apóstol Arturo y mi esposa me dice, nos salvamos. Se bajó la pastora Ruth Siemens, se bajó y ustedes son los de Santa Marta y nos abrazó y Dios los bendiga, bienvenidos, y se entró. Y mi esposa, dígale. Se bajó la pastora Patricia, la esposa del apóstol Arturo. ¿Qué pasó? ¿Tienen algún problema? ¿Por qué están aquí afuera? No, pastora, tranquila. Ay, ya me estaba metiendo en un problema con mi esposa. Y el apóstol entró en su carro, nos saludó, nos vemos adentro. Bueno, apóstol. Mi amor. Mire, a veces queremos hacer uso de nuestra autoridad, pero ¿con qué necesitaba yo para entrar? Una manilla, no hablar con nadie, ni querer demostrarle al resto del mundo que tengo a mi favor al apóstol o al profeta. Acostumbrémonos a cumplir las normas. Yo lo entendía, pero mi carne no, me decía, no es tonto. Mi carne no quería que yo entendiera eso. Aunque yo tenía autoridad como pastor, yo debía cumplir las normas. Al final le dije, mire, si no nos dejan entrar, por favor, al menos por aquí, a escampar un poquito del frío de la lluvia, pues yo tendría que irme porque ya mi esposa no aguanta. Bueno, está bien, siga aquí. Y aunque adentro habían personas que nos querían ayudar, espere, hablamos, espere, no sé qué. Yo les decía, no, tranquilos. Bueno, estábamos ahí sentados ya, la gente entraba. ¿Y ustedes qué hacen ahí? No, estamos esperando a alguien. Cuando un ujier amigo me vio, me dice, pastor, ¿qué pasa? Yo, pasa esto y esto y esto. Yo no sé con quién fue y habló,
pero dijo, mire, me dijeron que los dejara entrar, pero por favor cuando les lleguen las manillas, viene y se me presenta. Claro, yo llamé a la pastora, ya después de que me desesperé, llamé hacia adentro a Raimundo y todo el mundo. Cuando la pastora Patricia quiso salir a ayudarnos, yo ya estaba adentro. Bueno, cuando el pastor llegó con mis manillas, perdóneme. A veces estamos acostumbrados que porque yo sé que Pepito, el dueño de no sé qué, es mi amigo, a querer pasar. Hay una fila de 50 personas y como el que está allá direccionando es mi amigo, entonces no quiero venir a hacer la fila y quiero irme adelante. Ay, ¿qué más? Bueno, siga. No, hermano, respetemos esas 50 personas sin importar su autoridad. Claro, hay casos extremos, ¿no? ¿Han estado usted en la fila donde dice fila preferencial? Mujeres con bebés, embarazadas, con alguna discapacidad. Sí, hay cosas, pero no pensemos, hermanos, que a veces queremos nosotros ganar privilegios porque somos amigos de alguien. Cumplamos las reglas, cumplamos las normas, aceptemos la autoridad delegada, porque un día tú vas a tener que hacer uso de tu autoridad sobre alguien. No, métase allá a la fila, hermano. Las reglas, ¿para quién es? Para todos. Colóquese sobre sus pies. Que Dios nos ayude a entender, amén. Debemos dar un buen uso. Ahora, tengamos en cuenta esto de poder decirle a alguien, interpretarle un buen sueño, darle una buena palabra, o tener que decirle a alguien, no, mire, es que si usted sigue así, se va a ir para el infierno, se va a condenar. Ahora, ¿es fácil eso? Mire, cuando yo quiero felicitar a alguien y llevarlo allá a la oficina, es más, ni a la oficina lo llevo. Yo le digo, hermana, felicitaciones, bien, excelente. O por WhatsApp, por algo que hizo algo. Yo no, qué maravilla, hermana, la bendigo. Pero cuando es otra cosa, no, eso hasta en ayuno me tengo que meter. ¿Cómo le digo que está equivocada? ¿Cómo le digo que, la disciplina, y empieza uno, y para un pastor no es fácil. Ahora, si uno conoce el carácter de la otra persona, no, ¿y qué tal haga conmigo lo que iba a hacer con Faraón? Lo iba a envenenar con pan y no puedo aceptarle ninguna invitación a comer pan. Porque muchas veces es así, cuando tú quieres corregir a alguien y ese alguien tiene un carácter de esos débiles, porque escúcheme bien, cuando alguien se enoja decimos nosotros, uy, es que tiene un carácter fuerte. No, eso es un carácter débil. Nosotros debemos tener el carácter ¿de quién? De Cristo. ¿Y cómo es el carácter de Cristo? Ya, dominio propio. Pero el que se enoja y grita y levanta, no, ese tiene un carácter débil. No, demuestre lo que es. Pero si tú tienes un carácter, tú te vas a mantener sobrio, prudente, paciente y con dominio propio. Uy, como todo lo que le dijeron y no se enojó, ese sí tiene carácter. Ni siquiera abrió la boca. ¿Cómo era el carácter de Cristo cuando lo llevaron a la cruz? Dice que como cordero enmudeció, no abrió su boca. Si hubiera sido otro, suélteme, ustedes no saben quién soy yo. No, el carácter. A veces es mejor callar, amén. Vamos a orar.